De evaluación de adultos. El día de hoy pues vamos a estar checando información acerca del último test que tenemos, que es el test de la familia. Entonces pues aquí ya tenemos suficientes elementos que podemos utilizar para la evaluación de la figura humana. Ya tenemos, por ejemplo, el de la casa árbol y figura humana también. Y analizamos pues el de la figura bajo la lluvia. Y todo esto ya va sumando un poco más acerca pues para hacer un análisis acerca del test. Aquí pues lo que más nos va a servir es acerca de la relación que tiene la persona con los miembros de la familia. El hecho de que, por ejemplo, aquí tengamos un dibujo en el que están tomados de la mano y el papá, bueno, pues si bien tiene los pelos en forma de punta y que eso sería percibido con cierta agresividad, en el caso del cuerpo pues tenemos que está en forma rectangular y eso pues sería un indicativo de que más bien lo percibe como una figura rígida en sí misma o tenso. Y ya saben que pues el dibujar figuras geométricas, un cuerpo solamente con figuras geométricas, pues tiene que ver con un rasgo de indecisión. Bueno, pues este test de la familia es igualmente nuestro último tema que tenemos respecto a los test proyectivos. Y vamos a ver cuál es el estado emocional del niño con respecto a la adaptación a su medio familiar. Aquí nos vamos a dar cuenta incluso de situaciones que lamentablemente son más comunes de lo que quisiéramos, porque en el caso de los abusos sexuales, de maltrato físico, pues se van a mirar fácilmente en este test. El tenerle desconfianza o miedo incluso a un miembro de la familia, pues también lo vamos a poder percibir mediante este test. Hay muchas versiones de esta técnica. Hay técnicas que incluso están pues promoviendo el uso de los colores. Y en este caso pues vamos a emplear la técnica original, que es la de Louise Corman, que ella pues hace el test solamente a lápiz, y ya vimos que el lápiz pues es importante porque puede hacernos la persona dibujos que estén sombreados, o puede incluso borrar. Le tenemos que ofrecer un borrador para interpretar pues estos rasgos que lleguen a faltar y por el borrado que hace la persona. En cuanto a la administración del test, pues vemos que la aplicación consta de 3 pasos. En el primero, pues vamos a ubicar un lugar donde la persona no tenga demasiados estímulos a la vista. El que se pueda apoyar sobre un objeto, posiblemente una mesa o un escritorio, o un sitio pues que esté plano, y que incluso hasta lo podemos hacer si somos terapeutas de niños que usemos la terapia de juego, pues hasta nos podemos sentar en un tapete, en algo así, pero sí que esté bien apoyado, no que hagamos a lo mejor el dibujo sobre una alfombra, porque eso pues no va a permitir bien que analicemos la presión. Y recordemos que la presión del lápiz nos dice también mucho en cuanto a la seguridad de la persona a quien la estemos aplicando. Este test es muy utilizado con niños, y de hecho pues por eso les comentaba los ejemplos de hace rato de abuso infantil o de violencia intrafamiliar. Pero de algún modo, bueno, pues también en la terapia con adultos lo podemos tomar en cuenta cuando queramos saber acerca de antecedentes que tiene su familia.
Y me refiero a antecedentes por el tipo de instrucción que vamos a dar. La instrucción aquí nos dice que es dibuja una familia o imagina una familia que conoces y dibújala. Entonces, si a mí me dicen esa instrucción, yo me voy a remitir a una familia tradicional de mamá, papá e hijos. Y en este caso, pues yo nada más somos mi pareja y yo, pero no me remitiría a eso el hecho de que me digan dibuja una familia, entonces no necesariamente es la familia actual cuando estamos haciendo el dibujo de a un adulto, la interpretación más bien del dibujo a un adulto, sino que nos va a más bien a remitir hacia cómo fue su familia nuclear. Esto es lo que tendríamos que analizar si es que hacemos el dibujo a un adulto. Después, pues vamos a estar atentos y aquí pues prestaremos atención a lo que esté dibujando primero. Y ya sabemos que si dibuja primero las piernas, pues es una necesidad de apoyo. Si dibuja primero la cabeza, pues es lo más normal que podemos encontrar, que las personas comienzan por el dibujo de la cabeza, luego el tronco, los brazos y las extremidades inferiores al final. Y ya de ahí, pues si se quieren agregar accesorios, el cabello, el rostro, pues también es de las cosas, de las primeras cosas, quizás después de la cabeza, que dibuja una persona. Y si encontramos que las partes del cuerpo no están articuladas, pues entonces ahí vamos a hacer una interpretación de que hay algún trastorno de tipo neurológico y tendríamos que consultar a un neuropsicólogo, o si ustedes mismos son neuropsicólogos, pues entonces hacer una batería de pruebas neuropsicológicas, como es el caso del test visomotor de Bender, test gestáltico visomotor de Bender, que nos estaría dando información acerca de la gestalt o de la articulación que tiene la persona, de que perciba realmente de un modo global las cosas. Y aquí pues lo que nos está indicando es que percibe por separado, y eso pues no es para nada algo común ni algo deseable. Entonces, pues nos quedamos atentos a cómo, qué partes dibuja primero y en qué orden están dibujándose los personajes. Entonces, aquí podemos pensar en que por lo general, pues comienzan a dibujar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Y entonces, pues si lo dibujamos al revés, también podríamos pensar en un problema de neuropsicológico. Vamos a pedir que nos explique la persona después de que ya hizo el dibujo y que nosotros vamos a estar manteniendo en la mente cuál fue el orden en que se hizo ese dibujo. Vamos o incluso si no lo tenemos en un principio en mente, vamos escribiendo a quién por orden, a quién está dibujando primero, a quién después. Y aquí, pues dos cosas que nos indicarían un aspecto saludable. Bueno, ya dijimos que es dibujar de izquierda a derecha. La segunda, bueno, pues una de dos, que empiece dibujándose la persona a sí misma en el lado izquierdo o en el centro del dibujo. Esos son las dos posibilidades para interpretar quién es la persona a la que se le da mayor valor. Entonces, por lo general, pues nos dibujarán a la misma persona en el lado izquierdo o en el centro, o a la persona que valoren más. Por ejemplo, a mamá o a papá, el dibujarlo en estas mismas áreas. Y después, si se dibuja, por ejemplo, a papá en el centro, que es muy común cuando se está pasando por la etapa edípica, más o menos a los 5 años de edad, a los 4 años, van a dibujar al padre del sexo opuesto, ya sea en el centro o a la izquierda, y a veces de la mano con el niño o la niña, o muy cercanos hacia esa figura.
En este caso, pues es esa valoración. Eso también lo vamos a estar teniendo muy en cuenta en este test. ¿Quién es la imagen que más está valorando de acuerdo al orden en donde está poniendo el dibujo? Ahora, en cuanto a las preguntas que le podemos hacer, pues aquí sí es importante hacer la entrevista. Si incluso ya nos hicieron el dibujo y queremos preguntarle a la persona por teléfono o hacer contacto con esa persona nuevamente, si tenemos esa oportunidad, sería bueno hacerlo porque en este caso pues nos va a dar muchos datos. El hecho de que nos diga dónde están, porque casi siempre en los dibujos pues encontramos así, de que el fondo está en blanco. Es rara la vez que ponen un panorama. Y también los dibujos que tenemos aquí, pues vemos que hay un fondo blanco. Igual aquí pues ya nos está dibujando alguna casa, un sol, pero este es de un niño más o menos de 4 años o de incluso hasta de menos y que por eso nos dibuja hasta el sol con una sonrisa y cosas así. Vean, este también pues no tiene realmente un fondo. Entonces, por esta razón pues hay que preguntar dónde es que están estas personas, qué están haciendo ahí. Y después, nómbrame a las personas que están desde la primera que dibujaste. Y pues aquí evidentemente como es un supuesto de una familia X, nos van a decir muchas veces pues no sé o pues, no sé quién sea, pero les decimos bueno entonces aquí podemos cambiar un poquito la pregunta. Imagínate que esta sería que tú formaras parte de esta familia. ¿Quién de ellos serías tú? Y entonces ya va a decirnos, pues yo sería el de la izquierda o yo sería el del centro o el muñequito que elijan. Y después de eso, decir, bueno, em, pues ahora, ¿quién está a tu lado izquierdo o quién está a tu lado derecho? ¿Quiénes son los demás? E ir poniendo encima de cada personaje quién es la mamá, quién es el papá, quiénes son los hijos, más bien los hermanos y quién sería esa persona. Por eso le dijimos que suponiendo que formara parte de esa familia. Y después le preguntamos, ¿y ahora cuál es el más bueno de todos? Ve tu dibujo, ¿cuál es el más bueno de todos? ¿Y cuál es el menos bueno de todos? ¿Quién es la persona más feliz? ¿Y quién es la persona menos feliz? Y tú en esta familia, ¿a quién prefieres? Y eso nos va a hablar mucho entonces de esa persona. Por lo general, pues estaríamos esperando que una respuesta saludable sería ubicarse en el personaje más feliz. E incluso yo lo que hago muchas veces es decirles quién es la persona más feliz y después de este más feliz, quién es el segundo más feliz y el tercero más feliz y así hasta irme al menos feliz. Entonces ahí también me doy cuenta de qué lugar está ocupando la persona en cuanto a su familia, qué tan positivo se siente al ocupar ese lugar. Y pues bueno, ahí entonces se ve su identidad propia, se ubica, vemos qué tan positivos percibe a los miembros de la familia y otro aspecto muy importante aquí, a quién percibe como una figura amenazante. O vamos a ver también que no necesariamente son amenazas, sino que también pudiera sentir envidia. En cuanto a las reacciones afectivas, pues hay que ver también cómo se está comportando el sujeto cuando está mirando el dibujo, cuando está haciendo más bien el dibujo, y en cuanto lo está haciendo, qué es lo que cómo está reaccionando, si tiene una actitud de incomodidad, si de repente se queda pensando, dibuja más detalles en algún personaje. ¿Qué querría decir dibujar más detalles en un personaje? Pues el hecho también de valorarlo más, el que me detenga yo un poquito más
en dibujar a la abuelita o a la mamá, pues es una situación que incluso hasta se pudiera interpretar como mayor dependencia. Incluso el hecho de dibujar a un pariente que sea externo a la familia nuclear se interpreta como dependencia. Mm, Aquí les contaba yo la semana pasada acerca de mi abuelita, que siempre me iba a cuidar porque era un niño muy enfermizo. Y entonces, pues seguramente si a mí de niño me hubieran puesto a dibujar, la hubiese dibujado a ella, porque era la que yo le tengo todavía mucho aprecio, mucho afecto, y pues seguramente ahí aparecería en el dibujo. Y evidentemente pues tampoco se deja de interpretar la dependencia, porque pues ahí está muy claro que yo dependía de ella para que me cuidara. Entonces, por ejemplo, tuve una operación de la garganta y ella pues me tenía que hacer toda mi comida y prepararla de una manera muy específica porque no podía tragar fácilmente. Entonces, pues todo ello evidentemente pues me llevaba hacia un afecto y también a cierta dependencia. Ahora, en cuanto a la interpretación, que ya hemos estado viendo algunas cosas de la interpretación, pero pues de manera más ordenada diríamos que hay tres planos. El plano gráfico, que sería lo que está dibujando la persona, cómo está haciendo la presión del lápiz, el trazo en sí, si es débil, si es con seguridad. Aquí es muy raro, a pesar de que muchos de estos dibujos los hacen menores de edad, adolescentes o niños, pues es es mucho menos común más bien que nos hagan esos rasguillos que veíamos en el dibujo bajo la lluvia, de que nos ponen rasgos así continuos, como si estuvieran aprendiendo a dibujar, como unidos por muchas líneas curvas. Y eso no ocurre tanto en este dibujo, ya que pues está viéndose pues más los afectos de la persona. Si ocurriera, pues también lo interpretaríamos igual como una persona que tiene alguna disfunción en la zona frontal y que a lo mejor, bueno, no necesariamente una cuestión de dependencia a sustancias, aunque también puede darse el caso, y es bien triste porque sí hay niños que sobre todo cuando han sido, tienen un síndrome de abstinencia a alguna sustancia, al alcohol o alguna droga, pues hay mamás que hasta vemos casos muy aberrantes, pues que en la misma mamila les están dando el alcohol o refresco, una cosa así. Entonces, también pudiera ser el caso, pero yo nunca he encontrado un caso así, entonces no creo que sea tan común, no digo que no pueda suceder. Después, pues en la ubicación de la página también lo vamos a analizar igual. Les digo que es ya ir como incorporando muchas cosas de los tests que ya se vieron. Si lo dibujo muy pequeñito y en una esquina, pues va a ser un niño, sobre todo un adolescente, un adulto retraído. Si lo dibujamos en el centro y también muy chiquito, pues es una tendencia hacia el aislamiento, el dibujarlo en la parte central y grandote, pues entonces es una sobrevaloración de este personaje. Entonces aquí podemos interpretar dos cosas. Sabemos que entonces si nos vamos a los extremos, uno de ellos nos estará diciendo la verdad. Es decir, si ponemos una figura de papá muy grandote, pues entonces, y los demás dibujos muy pequeñitos, que es más o menos el caso de la imagen número 3, el único que aparece con un tronco o con un tronco más grande es el papá, pero a la vez también tiene rasgos así muy de picos en el cabello y en las manos. Entonces aquí podríamos pensar
que es un padre que es amenazador. Entonces, una de dos, cuando nos dibujan una figura muy grande respecto a las otras, pues es que o que está valorando demasiado a papá o que está al contrario viéndose amenazado por él. Y en este caso, por el cómo dibuja al resto y todos son en picos, incluso cómo se dibuja la misma persona con pelos en zigzag, es cierto rencor y es la figura paterna pues percibida como amenazante. Y en el caso del hermano, vemos que por una parte es el único que le dibuja los pies, ninguno de los demás tiene pies, pero por otra parte es al que menos cuidado tiene para dibujarle. Nada más le hace una cabeza, un intento de pies, pero los pies salen directamente de la cabeza, no está dibujando un tronco y las manos con los dedos demasiado descuidados, todos tienen 3 dedos, este tiene 5, que sería la mamá, entonces pues está percibiendo al hermano también, e incluso como una figura más pequeña, al hacerlo más pequeño de todos, pues también podríamos pensar que está envidiando a ese hermano o que hay cierta rivalidad entre ellos. Y acá con respecto a la mamá, pues una figura pues muy distante hacia él. Incluso aquí hasta podríamos pensar que no es la mamá, a lo mejor es una madrastra y aquí está dibujando a otra figura también más grande que no sabemos si es hermana o incluso esta podría ser la mamá y la otra podría ser la novia del papá, una cosa así. Y entonces aquí por eso mismo le tendríamos que preguntar quiénes son estos personajes. En el caso bueno, del tamaño, la dirección del trazo, pues normalmente es de izquierda a derecha, como ya se mencionó. El que sean de derecha a izquierda, pues será un dato interesante también en cuanto al trazar, por ejemplo, pues las extremidades. Si los brazos van hacia abajo, pues esperamos que sea de arriba hacia abajo, pero pues sería muy raro encontrar un trazo de que ya hizo aquí, por ejemplo, el tronco y que después haga el trazo al revés, de abajo hacia arriba. Pues eso sí sería interesante después hacer, como ya lo dije, un Bender o alguna otra prueba, porque no, podría hablar a lo mejor hasta de un problema de alguna dislexia. Mm, que tendemos entonces a ver las letras al revés o a irnos al revés en ciertos casos. Y, y bueno, en cuanto a las estructuras formales, pues tenemos, por ejemplo, en el primer dibujo, que está mucho más elaborado que todos los demás, vemos aquí el caso que es interesante en cuanto al papá, que como les decía, aquí es dibujado en la parte central. En la parte central o en el primer orden, digamos, en primer lugar, pues se esperaría que fuera el sujeto que está dibujando. En este caso, pues podríamos suponer que esta es la persona que se dibujó a sí misma y que este es el papá. Y quién sabe cuál sea la mamá, si esta o esta. Mucho más probable que sea ella por el tamaño que tiene y porque esta está dibujada solamente con figura geométrica, al igual que el otro hermano. Y en el caso del papá, está sombreando los pantalones. Todos los demás dibujos tienen pantalones o tienen ropa, pero el único que está sombreado es el dibujo del papá. Y entonces aquí nos muestra que hay una necesidad de apoyo por parte del papá. Y también le sombrea los zapatos, que entonces refuerza la hipótesis de que requiere apoyo y se siente distante de papá. Y acá es interesante ver los dedos, una manota en el hermano
que entonces es sentirse amenazado por ese hermano. Estas manotas también las pueden dibujar, cuando las llegan a dibujar en los papás, en papá o mamá, pues significa es un rasgo de agresión física. Es decir, pues el miedo a que te vayan a dar unas nalgadas o que te vayan a dar una cachetada o una bofetada en la boca, una cosa así. Pues eso sería que posiblemente pues este es un hermano mayor que entonces se esté sonando al sujeto de interés y percibe que papá pues ni se da cuenta por estar acá muy relacionado con mamá, y a mamá pues de plano la percibe muy lejana y mucho más cerca de la hija. Entonces, bueno, pues aquí es esa la interpretación que vamos a dar, sobre todo en cuanto a los vínculos, a la percepción de apoyo, a qué tan cercana está la persona, a que si hay agresividad o se perciben amenazas. Son los datos que nos interesan en este test. En el número 2, pues de hecho vemos un sujeto que está con una mirada amenazadora, los ojos sombreados, los brazos, pues los brazos de todos están dibujados sin las manos, excepto el dibujo del segundo personaje. Si el segundo personaje fuera el sujeto de interés, el autor del dibujo, pues pensaríamos que hay una autoestima baja y que no se percibe pues del mismo tamaño de los demás, que está minimizado. Hay que preguntar también que si se trata del hijo menor, pues también podría ser, es usual pues que se dibujen de un tamaño más pequeño. Y en los otros dos dibujos pues ya los analizábamos previamente. Aquí pues nos interesa que las figuras sean completas, el buscar los detalles en las caritas. Por ejemplo aquí vemos detalles en la cara del hermano, en la cara del sujeto de interés y en la del papá, y menos detalles en los dibujos del sexo femenino, que también son aquellos que perciben más lejanos hacia él. Después, de el dibujo de donde está lo que está haciendo el sujeto, pues es el dibujo de su propia familia proyectada en una familia, que fue la instrucción que se le dio. Y esto, pues, este dibujo está distorsionado con base en los deseos o lo que le gustaría como fuera una familia real. Por eso es que las interpretaciones las hacemos yéndonos a los dos extremos, o que supervalora a un personaje de la familia, o que de plano se siente amenazado por ese dibujo que representa en grande. Porque precisamente la proyección se puede dar en estos dos sentidos. El hecho de decir, bueno, me percibo exactamente a la familia como yo desearía que fuera, o como la percibo, pero pues evidentemente para analizar cómo es la familia real, pues tendríamos que hacer un video y una investigación de cómo es la familia. Entonces nos va a dar esas dos lecturas de cómo el sujeto percibe a su familia, o cómo idealiza a la familia, cómo desearía que fuera su familia. Después, en cuanto a los mecanismos de defensa, pues ya vemos que vamos a analizar entonces en mucho los personajes que más se valoran, los que menos se valoran. Las figuras que se destacan, pues representa la figura más importante, la que admira, pero también, como ya lo dije, la que le causa temor, o la persona a la que le tiene envidia, que normalmente en esta situación de la envidia, pues es muy común en los menores de edad, con los hermanos, porque están de algún modo, pues buscando ganarse el afecto de papá o de mamá. Y aquí pues sería interesante también observar el lugar que se ocupa en la familia. El hermano mayor pues es prácticamente al que se le indica que tiene que ser el ejemplo de la familia, al que se le exige más,
e incluso pues en cuanto a responsabilidades, digamos, al que se le carga un poquito más la mano, de decir pues en una responsabilidad pequeña, si tengo al hijo menor y a la hija mayor, o al revés, bueno, al hijo mayor y al hijo menor, al que le voy a pedir que ponga la mesa o que me ayude a hacer la comida, pues normalmente va a ser al hijo mayor. Y el hijo menor, pues lo veo como más desprovisto de ciertas herramientas comportamentales, y entonces, pues mejor lo mando a hacer la tarea, o que no esté en medio de la cocina porque se puede hacer daño y que se quede viendo la tele o alguna cuestión así. Entonces, pues, hasta encontramos, desafortunadamente, pues en nuestra cultura hay muchos padres abandonadores, y entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, también esa sería otra, de que nos ponga el papá muy grandote, pensaríamos, ay, cuánto admira a su papá. Y a lo mejor no es que lo admire, es que lo idealiza porque el papá ni siquiera lo conoce y nada más está pensando cómo será mi papá, por qué me habrá dejado, o cuestiones así. Entonces, por eso hay que irnos a esos dos lados. Y pues sí, en el caso de los padres abandonadores, pues se pueden destacar también por su tamaño. El dibujo con mayor esmero, pues también es el que tiende a verse más valorado, o la figura más importante para la persona que está haciendo el dibujo. En este caso, por ejemplo, el personaje más valorado es la mamá, que está en un plano más grande. Lo vemos de un tamaño pues mucho mayor que los hijos, que aquí pues les está poniendo su nombre, y, y en este caso sí se está expresando la ausencia del padre, porque en ningún dibujito dice papá, dice los nombres de las personas. Incluso el hecho de que un menor de edad le digan por su nombre a los papás, pues tiene que ver con esa situación de, de darle menor importancia, o de no aceptar la autoridad del papá. Por ejemplo, en el caso de Bart Simpson, ahí vemos que no le dice papá a Homero, le dice Homero. Y entonces, pues, si nos fijamos en Bart, pues su actitud es completamente de un niño rebelde, pues evidentemente desafía a la autoridad. Aquí vemos también en la mamá que dibuja más detalles, los ojos los cuida más, el orden del cabello está como más peinada. Y en el caso de los hermanos, de hecho estos dos hermanos los hace no solamente más chiquitos, sino que casi ni se percibe que si tuvieran cabello, si tuvieran ojos, y nada más les está poniendo los ojos como si fueran unos puntitos. Entonces no hay un detallado en el dibujo, lo cual supone esa desvalorización. Y en la persona eliminada, que sería el papá, entonces hay sentimientos como resentimiento acerca de esa persona a la que se eliminó. En este caso, pues sería el papá. Hay una hipervalorización de la mamá, una envidia hacia los hermanos, y un resentimiento hacia el papá que abandona. Y ahí pues habría que complementar con la entrevista preguntando, oye, ¿y qué fue del papá en esta familia? ¿A dónde se fue papá? ¿Qué hizo papá? ¿Cómo te imaginas tú a ese señor que no aparece en el dibujo? Y eso nos dará entonces los rasgos de cómo percibe a la figura paterna. Después, la desvalorización también la podemos ver en el dibujo, bueno, como ya decíamos, más pequeño que los demás. Y en este caso, pues a la persona que se devalúa, pues es al papá. Que entonces, más bien al que más valora es al papá, que está aquí en grandote. Y en el dibujo más pequeñito,
Bueno, aquí pone el nombre de su nombre del paciente y aquí pues probablemente sea la mamá y un hermano. Entonces, aquí incluso pone la palabra padre. Entonces, y tiene botones. Ahí con los botones ya podemos entonces imaginarnos que hay una relación de dependencia con el papá. Entonces, em, pues el personaje del medio también está dibujado con botones, así como el papá. Aquí incluso le dibuja la manzana de Adán, que también es algo interesante, que es una figura, es como exaltar la parte de la masculinidad en el papá. Entonces, pues una necesidad de protección que está exacerbada. Y en el caso de la mamá, pues el dibujo es mucho más pequeñito y está, pues los ojos no tienen las pupilas. En este caso, los dos ojos tienen pupilas, tiene orejas, tiene de hecho una nariz definida. Y pues aquí la única situación es la boca que está como si fuera una recta, perdón, una línea completamente recta, que eso nos denotaría que no hay una facilidad para comunicarse con él, pero sí está ejerciendo su autoridad, sí acepta la autoridad esta persona también, y seguramente pues también está cumpliendo su función paterna. Mm, Después, acá como en este caso, el que nos dice otras formas de desvalorización es no colocarle el nombre. Aquí de hecho nada más colocó el nombre de sí mismo y el nombre del papá. Bueno, es más, ni el nombre, más bien, o sea, el que le pone padre o papá, eso también es sano, pues no quiere decir que le tengan que poner su nombre. O sea, el que le ponga papá, mamá, Arturo, hermana, el chiste es identificarlos, pero si no le pone ningún letrero, es una cuestión de desvalorización. Y entonces aquí también vemos otra cuestión en cuanto a la distancia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a la mamá que está en la parte superior y es entonces la figura que más valora. De hecho, si hacemos líneas o si imaginamos que tiene renglones esta hoja, pues el que tocaría el renglón más superior pues es la mamá y es la que tiene más detalles, es la que tiene un brazo extendido hacia arriba, que ya vimos que los brazos extendidos lo veíamos desde Macover y lo seguimos viendo más adelante en todos los demás test. Todos los brazos extendidos tienen que ver con una necesidad de afecto. Y él se dibuja también con los brazos extendidos y a este hermano incluso está encogido de brazos, que es una como culpabilizándolo, algo así. Y al papá lo dibuja completamente pequeñito, y hasta abajo, si hiciéramos el mismo ejercicio de los renglones, pues el papá está hasta abajo. Entonces, no solamente hay problemas de comunicación, sino también una desvalorización de papá, una reacción de descontento hacia un hermano y este otro hermano pues a lo mejor en un sentido de que a lo mejor mamá le puede estar dando preferencia a ese hermano, y esto también es muy común en ciertas etapas de la vida cuando le reclamamos a mamá, pues sí, porque fulanito es tu hijo preferido y por ejemplo pues en mi familia sabíamos, y que de hecho pues lo sabemos todavía muy bien, mi hermana, nada más tengo una hermana, mi hermana era la preferida de mi papá y yo el preferido de mi mamá. Entonces pues no nos peleábamos tanto, pues sí, cada hijo tenía su papá preferido y entonces pues hicimos ahí unas alianzas de acuerdo a la terapia sistémica que trabaja mucho con esta cuestión de familias, pues habla precisamente de alianzas y de contraalianzas, pues que serían lo opuesto. Eh,
no como una enemistad o algo así, simplemente de que no haces alianza con esa persona porque no te conviene. Y ya a la larga todas estas explicaciones sistémicas pues funcionan mucho porque pues una de las razones por las que pues siempre que había, porque en todas las familias hay problemas, siempre que había alguna discusión pues se hacían estas alianzas de mamá e hijo y papá e hija. Entonces pues bueno, ya sabíamos por dónde iba el asunto. Y en cuanto a la distancia, bueno, aquí en este dibujo más bien, no solamente vemos aquí la distancia, sino también el espacio que ocupan los personajes, que está muy bien definido. Aquí les pone el nombre y ahí está, la edad está poniéndoles. Aquí nos dice yo, 4 años, que es este niño. Luego aquí nos dice Dafne, 4 años. Aquí parece que dice Dana y no se distingue aquí la edad. Aquí ya nos está poniendo papá. Aquí 35 años y mamá 38 años. Entonces, bueno, aquí como no, la figura central pues es el mismo, ya dijimos que pues es algo bastante sano, habla de la autoestima de la persona, estar en el centro, pues es precisamente lo que vamos a analizar nosotros, es que está percibiendo cómo está percibiendo el sujeto a su familia. Entonces, como él es quien percibe, pues se percibe desde el centro hacia la periferia. Y en el lado izquierdo está dibujando a papá y a mamá. Y aquí incluso habría otra interpretación si lo mezclamos con lo que ya aprendimos en los test anteriores, de que el lado izquierdo es el pasado y el lado derecho es el futuro. Entonces la interpretación sería que está percibiendo pues una realidad de ser independiente y que en algún momento vamos a dejar a papá y a mamá y en un futuro pues tendremos más el apoyo de los hermanos. Aquí lo interesante en cuanto a la distancia es y que no es un dato así tan interesante, pero más o menos lo podemos ver aquí. Si midiéramos el brazo de la mamá hacia el brazo del papá, está cortita la distancia, aquí es una distancia también cortita y aquí también, y aquí es como el doble de la distancia de lo que está dibujando en el resto de las relaciones. Quiere decir que, y de hecho, esto está raro porque aquí le pone Dafne 4 años y él también 4 años, entonces es, sí, esto se explicaría pues con hermanos gemelos, ¿no? Y más bien los hermanos gemelos pues son muy estrechos y aquí más bien lo que se está mirando pues es que no hay una relación tan estrecha con esta hermana. Entonces, pues bueno, a lo mejor agarramos al niño en un momento en que tuvo un conflicto con el hermano. También entre gemelos se pueden dar dos cosas, porque incluso aquí ni siquiera le está dibujando la cara y a todos los demás les dibuja cara. A la mamá tampoco le está dibujando cara. Entonces la cara pues son esos rasgos también que te van a permitir comunicarte con la otra persona y no lo estamos viendo en este caso. Entonces pues em, estaremos pensando más en que no se quizás no se pueda comunicar del mismo modo este niño con papá que con mamá. Y esto pues también a los 4 años de edad esperaríamos que fuera al revés. Habría que analizar aquí el por qué se puede comunicar más con papá que con mamá. Y de hecho vemos a mamá con los brazos extendidos, pero no están suficientemente largos. El único brazo que está normal, digamos en cuanto a largo, pues sería el del papá, que es este brazo está más larguito y por alguna razón entonces está percibiendo más afecto y apoyo del papá que de la mamá, que está más alejada.
Bueno, esto pues tendríamos que preguntarle entonces cómo es esta situación y darle un sentido a todo esto que estamos observando. En cuanto a la agresividad, pues la podemos ver en varias formas. Ya dijimos, una situación es eliminar a la persona, dibujarla sin brazos, incompleto, o que no tenga rasgos de contacto, como lo que les decía acá de los brazos de mamá, que son muy pequeñitos, y normalmente pues tendrían que ser brazos más largos para que te pueda abrazar mamá y cumplir su función de dar afecto. Esta mamá de hecho no se puede ni abrazar a sí misma. Entonces pues no va a poder alcanzar al niño según esta percepción. Entonces sería muy difícil que esta mamá esté cumpliendo su función afectiva. Y también pues esto lo encontramos en muchos casos, lamentablemente en adultos. Muchas veces, no sé, un porcentaje enorme de un 70% más o menos de adultos que llegan a psicoterapia, pues es por una mala relación que tuvieron con la mamá. Y es que la mamá pues da ese afecto, ese cariño. Y ya les platicaba también del paciente que escribía poesía y que de niño le gustaba presentarse en las ceremonias y en eventos de la escuela a decir poesía. Y de repente, pues cuando se equivocaba, lo que espera uno como psicoterapeuta que nos digan los pacientes es, pues me bajaba y mi mamá me decía bien hecho, o si me equivoqué, pues no importa, lo vas a hacer mejor a la siguiente, o qué te preocupa, ahorita ya deshazte de ese pensamiento, vamos a ir por una nieve o una cosa así, ¿no? Y es sorprendente lo que nos llegan a platicar a veces, por ejemplo, este paciente que bajaba del estrado y que su mamá le decía, eres un sonso, por decirlo de una manera muy mínima, porque le decía muchas cosas mucho más feas. Y entonces, pues el muchacho creció y se siente desvalorizado. Ahorita él acaba de concluir la carrera, tiene 23 años, creo. Y el problema pues fue que lo han corrido de uno y de otro trabajo y ahora lo que siente es lo mismo que percibía cuando su mamá le decía todo esto, ahora él mismo se lo dice. Entonces me están corriendo de los trabajos porque no soy suficiente, porque soy sonso, porque soy quién sabe qué. Y eso se lo queda grabado en su mente e incluso pues ya no es un problema de solamente de autoestima, sino que imagínate si tú fueras un psicólogo ya laborando como psicólogo organizacional y que llega un candidato a una entrevista y te dice, se pone nervioso en la entrevista, te da un dato y luego se contradice, no sabe bien qué decir, no se expresa de manera segura, pues entonces no lo vas a contratar. Y entonces cuando él se presenta a las entrevistas y no lo contratan, vuelve a sentir ese mismo fracaso que percibía de mamá. Entonces, pues esto es mucho más común de lo que a veces pensamos. Y lo que esperaríamos, pues sería, por ejemplo, en este caso contrario, pues un brazo más grande de la figura materna. Entonces, pues eso, dibujar los brazos chiquitos también es un rasgo de rivalidad o como les decía, de que no la percibe como una persona cercana. La intensidad del trazo, el dibujar a un animal salvaje, incluso hay veces que se llega a dibujar, y esto sí es demasiado amenazante, que se llega a dibujar un animal en vez de una persona. Esto sí ya nos querría decir que está siendo violentada una persona y es un indicador también de abuso. Entonces, de abuso físico o de maltrato hasta e incluso abuso sexual. El hecho de que te ponga un personaje con que pongan ahí
por ejemplo, no sé, un león y que de repente le preguntes, ¿y quién es este? Y te diga, pues es el abuelo, pues ahí pasa algo entonces con el abuelo o el tío o cuestiones así tan comunes que se ven en el Ministerio Público y que a veces no nos explicamos desde acá afuera cómo es que suceden tanto estas cosas. Cuando pues se pone a la persona hasta, digamos, todos están aquí conviviendo con la familia y ponen al otro personaje por acá marginado. Entonces lo aíslan del resto de la familia, pues eso también es, ahí es agresividad, pero más bien de la persona que tiene rencor hacia el sujeto que marginó. En este caso, pues vemos que es un niño agresivo porque está sombreando todos los personajes de la familia, lo sombrea con demasiada presión y, y pues el primero en dibujarse es el mismo y luego el papá. Aquí habría que determinar cuál es lo que incentiva esa agresividad. Luego, en reacciones depresivas, pues ya vimos el dibujar una figura muy pequeñita, es desvalorizarse, la cuestión de, de que dibujen, por ejemplo, al resto de la familia con un tronco, con una cabeza y el mismo personaje que dibuja nada más un muñequito de palos y a los demás sí les haga su cara, su cabeza, el tronco, las piernas bien hechas, pues estaría llevándonos a, a deducir pues que es una persona con baja autoestima. Y pues, ¿qué más? También el hecho de dibujarse de una edad menor. Aquí el dibujarse de una edad menor pues nos va a indicar regresión. Entonces, por ejemplo, el que le pidamos a un a un adolescente que dibuje a su familia y de pronto pues se ponga él como si fuera un niño, pues es estar no aceptando que ya ha crecido y a lo mejor pues está pasando por una crisis emocional, por conflictos que pasan los adolescentes. El trabajo con adolescentes es pues es muy nutritivo para el psicoterapeuta porque pues va a ser el mismo. Entonces ahorita, por ejemplo, tenemos 4 adolescentes que están en psicoterapia online y, y pues son muy auténticos cuando dicen las cosas, tienen mayor confianza, no se, incluso en un cuadro de reestructuración cognitiva que hacemos casi con todos los pacientes, lo trabaja en una sola sesión el adolescente y con adultos a veces te haces 3 sesiones convenciéndolos de que identifiquen sus emociones, de que por qué sus emociones, de que le pongan un título, por ejemplo, esa es otra técnica. Esto que estás viviendo es una etapa de tu vida, eh, porque de repente pues se viven en conflicto y es una idea eh, para hacerles saber que es algo efímero lo que están pasando, que no va a ser eterno, pues es decirle, ponle un título a esta etapa. Y eso trae como mensaje también, viene después otra etapa de tu vida que se va a llamar de otro modo. Y los adultos ni siquiera le ponen un nombre, no juegan pues a ponerle nombre. Pues esta, por ejemplo, a mí, ¿no? Que acabo de llegar a Ensenada, a lo mejor esta etapa de mi vida se llamaría El hombre en la playa, o no sé, alguna cosa así. Eh, y algo tan simple de contestar, los adultos se tardan demasiado y a veces hasta te dicen, no sé, déjenme pensarlo, y la otra sesión le digo.
Y los adolescentes rapidísimo te dicen, ah, sí, se va a llamar, y son súper creativos, ¿no? En lo que te digan. Ahora, en cuanto a las relaciones edípicas, pues desde luego se ven expresadas en el test de la familia. Normalmente, pues la niña, pues va a mostrar esa admiración por la figura paterna y el niño, como les decía, por la figura materna. Eh, y en el caso de los papás, del papá, de la figura paterna, lo que llegamos a observar también es que sucediendo la etapa edípica, más o menos a los 6 años de edad, cuando ya se resolvió el complejo de Edipo, se tiende a dibujar al papá con, pues a lo mejor hasta con una capa o por ejemplo con una corbata, con una maleta, con otras cosas que si bien, bueno, pudiesen ser normales por el trabajo que tiene papá, también pudieran ser parte de una idealización y de la decepción que vive un niño cuando ha transcurrido la etapa del complejo de Edipo. Porque el niño a los 4 años piensa que el papá pues es omnipotente y que entonces papá pues va a poderle comprar cualquier cosa, que va a poder hacer cualquier cosa que él imagine y de repente pues cuando salen a la calle y le dicen no puedo comprarte esto porque no traigo dinero, a los 4 años de edad pues el niño se la cree de que pues seguramente sí tiene dinero, pero no me lo compra porque ahorita no lo trae. Pero poco a poco se da cuenta de que papá pues es una persona que también tiene sus debilidades, que también se enoja, que también se pone triste, que se estresa, que no le alcanza a veces para pagar una cuenta y entonces todo esto pues empieza a ser percibido por el niño y se decepciona. Y por eso mismo, pues a esa edad, como a los 6 7 años, les gustan mucho los superhéroes, que es como una compensación que tienen a la figura del papá. Entonces, bueno, ya vi que papá no es omnipotente, que tiene sus limitaciones, que es un humano más, y entonces, pues mejor idealizo la figura del superhéroe, que ese sí es omnipotente y que él va a salvar a todo el mundo. Por eso mismo, pues se tiende pues a valorar a la figura paterna con este tipo de rasgos, o incluso hasta ponerle un casco, una capa, o incluso hasta una playera, a lo mejor con una S de Superman, con un logotipo, ¿no? De superhéroe. Y finalmente, pues en los casos clínicos, pues vemos aquí un dibujo en donde el sujeto pues se dibuja en último lugar. A ver, dice, es un niño de 10 años que pinta en primer lugar a la madre. Ah, no, entonces luego a sí mismo, más bien entonces este es el sujeto de interés y este es supuestamente la mamá. El padre aparece como la figura más alta, pero con los brazos más cortos y sin dedos. Entonces vemos que está más alto, brazos cortos, sin dedos. Y aquí también algo que llama la atención otra vez, pues son los pelos en forma de pico. Después nos dice que el pelo se proyecta hacia arriba, como lo que les decía. Sin duda se trata de un niño retraído, con problemas emocionales y con miedo al exterior y mantiene relaciones de poco entendimiento con el padre. ¿Cómo sabemos que hay poco entendimiento con el padre? Pues porque no, por lo general estaría, incluso yo también lo pienso así ahorita, si me imagino una familia, yo me dibujaría en medio de papá y de mamá. Y aquí vemos que en medio de papá y de él mismo está dibujando al hermano. Casi por lo general pues es mamá, el sujeto de interés, luego papá y el hermano es el que quedaría acá. Entonces no hay una buena relación, una buena comunicación con el papá.
El padre no se ha asumido como modelo y probablemente la mamá ocupa ese lugar, que para un niño de 10 años también lo que esperaríamos es que en primer lugar dibujara al papá, pero porque pues recibe, bueno, siendo del mismo sexo, es la figura a seguir. Si le preguntas a un niño de 10 años, por lo general también, si qué quiere ser de grande, muchas veces te va a mencionar a lo que se dedica el papá. Y en este caso, pues no, está dibujando en un primer lugar a su mamá, como tratando de seguir más a la mamá y no tanto al papá. Igual los brazos, pues vemos que son cortos, entonces hay miedo, hay retraimiento hacia esta figura. Y bueno, el niño al representar al padre le ha cortado los brazos y no distingue ningún dedo, al contrario de lo que sucede con otras figuras. Probablemente y de forma inconsciente le ha querido limitar en su autoridad, pintándole los miembros más pequeños. Entonces aquí hay otra apreciación, que al poner los brazos más pequeños y sin dedos, es decir, pues no me va a poder alcanzar, entonces no sigo esa autoridad. Es posible que el niño viva angustiosamente el tipo de relación con su padre, regida por patrones muy autoritarios o exigentes. El pelo hacia arriba puede ser indicador de una persona huraña o que suele chillar, que suele quejarse más bien, y con ello le haga encerrarse más en sí mismo. Entonces, bueno, pues es una falta de comunicación con el papá. Y de hecho aquí las piernas del hermano también se ven hasta, no sé si es igual imaginación mía, pero yo las veo enclenques y como si estuvieran temblando, una cosa así, están chuecas estas piernas, no se ve incluso si está de frente o si están hacia atrás. Pues bueno, ahí se ve entonces la relación con el papá. Ah, y aquí es como les decía, que normalmente ponemos arriba de cada dibujo el parentesco que tiene o incluso el nombre que tienen en su familia. Aquí lo que es interesante, bueno, que todas las figuras del sexo femenino son iguales y las del sexo masculino son iguales, pero incluso aquí la abuela también es percibida como si fuera del sexo masculino. Es un dibujo algo extraño. Los dedos, pues aquí le dibuja tres dedos. A casi todos les dibuja tres dedos, excepto a la mamá. Le está dibujando dos dedos. Entonces, pues ahí es interesante. Es la mano derecha la que te da una persona para saludarte. Y debería ser, de hecho, la mano que se dibuje con mayor cuidado y es la que sí hay una diferencia, pero hasta como en una forma de tenaza. Tenemos aquí también a los pies, bueno, pues están casi iguales en todos, excepto en el niño que son más grandes, que bueno, pues ahí está teniendo un buen apoyo por parte de su familia. Y vamos a ver qué nos dice aquí el caso. Es un niño que presenta un CI bajo, uy, pues está muy bajo, de 59, con lo que está dentro de un retraso mental de tipo leve, pues ni tan leve, leve sería como de entre 70 a 80, este es moderado. En este caso se vuelve a repetir el alejamiento del padre. A ver, sí, evidentemente entonces aquí está el niño en el centro, pero el papá lo está dibujando hasta la periferia supongo que con alguna de sus hermanas. Después, el padre es claramente de menor tamaño. Ajá, pues es de menor tamaño que el niño. Entonces, ese es también desvalorizar a la figura paterna. Y después probablemente el niño pintó las figuras de mayor o menor tamaño según su proximidad emocional y no la realidad. Las limitaciones del niño ponen de manifiesto en el dibujo al observar diferentes figuras. La forma es correcta, pero no hay elementos que diferencien una figura de la otra.
son como clones que solo han variado en tamaño. La abuela perfectamente podría pasar por el padre o el hermano. Esta pobreza en la definición del personaje es una característica de la discapacidad mental. Entonces, pues vemos que una característica entonces, como último dato, pues es que nos estén dibujando clones, es discapacidad mental. Y ya decíamos pues de otras cosas como lo que veíamos por acá, que están completamente desarticulados, pues es un rasgo de problemas psiconeurológicos o, perdón, neuropsicológicos en la persona. Y pues bueno, eso sería todo. Como lo dije hace un momento que no me servía el micrófono y por más que le ponía me aparecía un cuadrito de que estaba desconfigurado el micrófono y que no tenía los permisos necesarios y ya le estaba cambiando y nada más no me hacía caso. Entonces, pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de hacerlo así con este video. Lo voy a subir ahorita de inmediato para que lo puedan checar en el transcurso del fin de semana o el día miércoles a la hora de la clase y nos vemos el próximo viernes. Como lo dije también por el chat, estaré muy atento de sus dudas por correo electrónico, por los mensajes de Blackboard y con gusto pues les responderé todo al respecto. Que tengan un excelente fin de semana.